lectura para toda la familia. El Ruiseñor y la Rosa. Oscar Wilde. Video 2. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues únicamente sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido el nido en sus ramas. «Cántame la última canción», murmuró. «Me quedaré tan triste cuando te vayas». Entonces, el ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua reidora de una fuente argentina. Al terminar su canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su cuaderno de notas y su lápiz del bolsillo. El ruiseñor, se decía, paseándose por la alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable. Pero, siente, me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas. Todo estilo, sin nada de sinceridad, no se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música y en el arte. Como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente, no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno, que no persiga ningún fin práctico. Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su colchón y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se durmió, y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas, y toda la noche cantó, con el pecho apoyado sobre las espinas, y la fría luna de cristal se detuvo, y estuvo escuchando toda la noche. Cantó durante toda la noche, y las espinas penetraban cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio, cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero, era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana, y argentada como las alas de la aurora. La rosa, que florecía sobre la rama más alta del rosal, parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», le decía, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas, y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor. Por eso, el corazón de la rosa seguía blanco, porque solo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y la rosa gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», le decía, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acerbo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor, sublimizado por la muerte, el amor que no acaba en la tumba.
y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de Bengala. Purpúreo era el color de los pétalos, y purpúreo, como un rubí, era su corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció, sus leves alas empezaron a batir, y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando. Cada vez más, sintió que algo le ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último fulgor. La blanca luna lo oyó, y olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja lo oyó. Tembló toda ella, de arrobamiento, y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco lo condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río, que llevaron su mensaje al mar. «Mira, mira», gritó el rosal. «Ya está terminada la rosa». Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de espinas. A mediodía, el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. «¡Qué extraña buena suerte!», exclamó. «He aquí una rosa roja. No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro de que debe tener en latín un nombre enrevesado». E inclinándose, la cogió. Enseguida se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta, devanaba seda azul sobre un carrete, con un perrito echado a sus pies. «Dijisteis que bailaríais conmigo si os traía una rosa roja», le dijo el estudiante. «He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderéis cerca de vuestro corazón, y cuando bailemos juntos, ella os dirá lo mucho que os amo». Pero la joven frunció las cejas. «Temo que esta rosa no se armonice bien con mi vestido», respondió. «Además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores». «Oh, a fe mía, que sois una ingrata», dijo el estudiante, lleno de cólera, y tiró la rosa al arroyo. Un pesado carro la aplastó. «Ingrato», dijo la joven, «os diré que os portáis como un grosero. Y después de todo, ¿qué sois? Un simple estudiante. Bah, no creo que podáis tener nunca hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán». Y levantándose de su silla, se metió en su casa. «¿Qué bobería es el amor?», se decía el estudiante a su regreso. «No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán, y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente, no es nada práctico. Y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica». Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer. Suscríbete. Gracias.